Bueno, buenas tardes. Estamos en las salas de exposición de la Casa Museo Pedronel Gómez. Retomamos nuestras conversaciones con personajes de la Comuna 4, de Aranjuez, ojalá de Medellín y de Antioquia, que sean representativos para las artes y que adicionalmente tengan un vínculo importante no solamente con el barrio Aranjuez, sino también con la obra del maestro Pedronel Gómez. Hoy tenemos un invitado muy especial. Yo quiero de entrada decirte que tu historia de vida y de superación y de trabajo me emocionó muchísimo. No te conocía, no tenía el gusto. Gracias. De pronto había visto algunas obras y por ahí catálogos tuyos, pero no tenía el gusto. Julio Londoño es un artista antioqueño, preferiblemente escultor, ¿verdad? También soy escultor, dibuja, sí. Pintadas, pero es escultor. Y lo invitamos para este espacio para que nos cuente un poco esos acercamientos. Vamos a tener, Julio, esta conversación en dos partes. Una la vamos a hacer inicialmente en la Casa Museo Pedronel Gómez y la segunda vamos a ir a la Academia Sócrates. Vamos a estar en tu sitio de trabajo para que nos muestres tu obra y nos recibas. Y bueno, conocer un poco más. Hoy en la primera parte vamos a hablar de los orígenes de Julio, esta primera parte del acercamiento con la escultura, ese sueño que tenías con el mármol, particularmente siempre lo contás de una manera muy bella, cuando de pronto en la comuna o en el barrio no teníamos acceso a los materiales. ¿Y cómo era eso, ver esos artistas? Me imagino que el acercamiento era Pedronel. Julio, bienvenido. Yo quiero que nos contés precisamente eso. Empecemos como en orden. Esos primeros años de trabajo. Me sorprendo mucho porque también el año pasado, la Casa Museo cumplió 45 años de servicio como museo como tal, después de que el maestro hizo la fundación. Y vos cumplís 50 años de vida artística. Comprobados. Qué maravilla, ¿no? Eso es toda la vida. Primero te agradezco haberme invitado a la Casa Museo, a mi barrio donde nací, barrio que tengo todo el corazón, donde formé mi familia en sus inicios y donde me formé como artista, con el agrado de estar rodeado de grandes escultores y pintores y artistas amigos que nos acompañan, los jóvenes del barrio también. Les agradezco que estén presentes. Y la reminiscencia con Aranjuez está en que si te devuelves hace 50 años, habían 5 o 6 escultores o artistas, que estaba el maestro Pedronel Gómez, Rodrigo Arenas Betancourt, Miguel Ángel Betancourt, Alonso Ríos, Justo Arosemena y Oscar Rojas. Eran personas que estaban muy por la élite de la escultura, pero no había cómo enseñar. Entonces mis primeros contactos con el maestro Pedronel era que uno sabía que esto era una casa de una persona súper misteriosa que se sentaba en la parte de atrás por la tardecita con una boinita azul, ¿cierto? Y ese era el maestro, pero uno no tenía entendido qué era ser el maestro, pero dentro del ser interior de uno le gustaba ser escultor, como al que le gusta pintar o al que le gusta bailar o cantar, siempre sabe que lo puede hacer. Pero la vida le da otros caminos y uno no toma esas decisiones porque los cambios espirituales son individuales. A cada uno nos acontece algo en la vida que nos hace reevaluar qué somos y retomar el camino si tenemos la fortuna de poderlo lograr. La mayoría de la gente pasa y no sabe qué son. Bueno, pero digamos, Julio, que a los 10, 11 años, en aquellos años no sabía uno que era ser escultor. No, ¿Cómo te encontraste con eso, moldeando, el que tallando? Es escultor desde los 7, desde los 8, desde los 5 le gusta la escultura. Yo coleccionaba... ¿Con arcilla? No, coleccionaba las láminas del maestro, coleccionaba las fotos del colombiano, de la revista Life, que era en ese momento, ¿cierto? Todo lo que veía uno de escultura le gustaba y le tenía la pasión, y tallábamos con unas navajitas, porque yo no he sido una persona de academia, de estar sentado en una universidad, en un escritorio, a pesar de que estudio constantemente, pero no me gusta estar quieto, soy inquieto, mientras que los demás de la familia, los demás amigos eran los jovencitos estudiosos, rezanderos. Yo cuando iba a misa con el padre Barrientos lo que hacía era subirme a los muros a robar naranjas y a molestar, pues eso no era como la plaga del barrio. Sí, porque si no me hacían bullying, entonces había que hacer bullying primero para que no me lo hicieran a mí, porque el bullying es normal y era muy fuerte en ese entonces. Ahora es menos aceptado, pero es igual. Claro. Entonces el hecho de nosotros venirnos a robar mangos aquí a la parte de atrás del maestro Pedronel y nos metíamos a la cañada para ir a Brasilia, este era un sector de juego.
y sabíamos que existía un señor artista que ocasionalmente, una morena que vivía aquí al lado en unas casas que se las tumbaron, una niña Gladys que era de la generación de nosotros, él le invitaba mucho para que le posara. Ella le daba mucho miedo y nosotros no sabíamos qué era, pues, pero le decía que la quería pintar porque ella era de facciones muy bonitas, indígenas, pero de color, ¿cierto? Y él siempre anda buscando, los artistas andamos buscando ese referente físico a lo que queremos en la pintura. Entonces con el maestro era eso, que uno se acercaba pero no sabía qué era y nos echaba, nos regañaba, pero nosotros no le hacíamos caso, sabíamos que era un gran museo. Y una vez empezó una idea de desplazamiento social o de ubicación de una gran ciudadela que se llamaba la ciudadela del maestro Pedro N. Gómez. Y ahí fue que nos dimos cuenta que existía un personaje maravilloso en estas colinas rojas, como están los escritos del maestro, de las colinas rojas de Aranjuez. Y empezaron ya a mostrar en la prensa, en la televisión, las entrevistas del maestro. Como yo he sido un asiduo televidente, siempre duermo con el televisor prendido. Siempre ha sido una formación para mí. No había medios educativos, no había universidad, no había con qué ir. Entonces la televisión ha sido un reemplazo y la literatura, las elecciones y todas estas cosas, estas revistas que llegaban donde mí, había sido como el acceso a la universidad. Obviamente es que primero no había dónde estudiar, no existía dónde estudiar. Nosotros estudiábamos, era por laminitas que encontrábamos en las estampillas, pero no había libros de arte. Está la Pontificia Bolivariana, la Biblioteca Pública Piloto, perdón. Yo estudié en la José Eusebio Caro y lo único que hice fue con las tablas de los pupitres tallaba Cristos, vírgenes, cosas. En la preparatoria ya empecé a robar naranjas y a volarme porque ya era más grandecito. Entonces, después en el liceo antioqueño lo que hicimos fue perder el tiempo con cigarrillos y con la marihuana que probó uno de pendejo en esa época para matar el hambre, porque era mucha la pobreza, era una pobreza impresionante. No habían televisores, no habían sanitarios, no había una pobreza generalizada, descalzos. El barrio era así, el barrio era pobre y era normal ser pobre, ¿cierto? Pero esa Julio, pobreza era física, no mental para mí. Claro. Porque yo siempre me defendí para buscar las cosas. Entonces, como era el que me defendía, era el que venía a montar en bicicleta. Nos metíamos acá en el tierrero a hacer el cross y a hacer las cosas, siempre era como esa cuestión. Iba de venida, nos veníamos al cementerio de San Pedro y veíamos trabajar el mármol, las herramientas. Entonces fui acumulando una gran cantidad de puntos de referencia y de conocimientos. He sido muy curioso y muy preguntón. Y en una de estas encontré un pedacito de palo y empecé a tallar una mano. Imagínate que apenas estaba saliendo la cuestión de Love, Paz y Amor en Houston y todo ese cuento. Y entonces hice una mano así, que hoy la tengo, di un montón de plata por ella. O sea, me la colgaba aquí en el pecho. Y alguien la vio y me dijo como referencia que en el centro de salud estaban dictando un curso de talla de madera. De tal suerte que me presenté siendo un niño, no calificaba por la edad, pero cuando el maestro Gabriel Incapié vio lo que yo hice, me dejó entrar y me dijo que estudiara, pero que si preguntaban si yo tenía los 16 años, que dijera que sí. El hecho es que cuando venían los supervisores yo me tenía que volar, pero él me dio la responsabilidad de limpiar el taller, de organizar la herramienta, me dio como responsabilidad. Y cuando a uno le dan responsabilidades y le dan esa posibilidad de ser alguien, pues yo la tomé muy en serio y empecé a aprender a tallar madera y empecé a aprender a conocer la obra del maestro. En las entrevistas, cuando él decía que había estado en Italia estudiando el Bonfresco y que era el único que se había quedado estudiando porque los demás iban a beber y a emborracharse y él tenía que caminar de aquí a la universidad, o en Italia tenía que ir a aguantar bastantes necesidades para aprender la técnica del Bonfresco, el mural y de la talla, que él sí le sacó provecho a las becas que el gobierno le dio. Entonces es una persona demasiado disciplinada. Y da la casualidad que personas que trabajaban acá me contaban que el maestro tenía una labor de trabajo y una disciplina impresionante. Trabajaba 28 horas. Y cuando estaba en la Universidad Nacional haciendo estos monumentos, también era una persona que no permitía que le distrajeran, pero era disciplinado de trabajo. Entonces, Julio, espérate, a ver, que es que vos sos como el volador sin palo, vos como que vas a todas, ¿cierto? No, a mí me gusta mucho lo que acabas de contarnos, Julio, pero hay un detalle muy bonito. Bueno, pues yo creo que casi todo lo que decís alcanza a emocionar y a conectarnos con tu labor y con el arte,
Pero mira, pensando como un poco en eso, en esos antecedentes, en estas carencias, en estas situaciones, en un momento también en que la comuna y el barrio pudo tener tantas dificultades, yo admiro mucho el trabajo tuyo y el trabajo por ejemplo, de Jorge Botero, porque vivieron unas situaciones tremendas y las asocio mucho con la misma vida de Pedronel Gómez, de irse, vos estabas como en un trayecto opuesto, como irte de Aranjuez a Sabaneta a estudiar algunas cosas. Sí. Pedronel lo hacía de Itagüí al centro y, Sí. y tú en tu momento pues no tenían... Y a pie los tocaba. A pie, que eso pues estos chicos de ahorita, yo creo que les dice uno vayan al centro a pie y dicen que eso es imposible. Van en ¿cierto? Uber o en Chivis, ¿sí o no? Pero lo que te quería preguntar es esto, ¿cierto? Con todas esas dificultades y viendo otras que de pronto se ofrecían más fácil, optaste por el camino más difícil, ¿cierto? Esa vocación tan interna en vos te llevó a escoger el camino más difícil, me refiero que es apostarle a nada, ¿cierto? Digamos que en estos años... del 70 para arriba pues era mucho más fácil hacer otras vueltas, Ser ladrón. ser ladrón o ser cualquier otra cantidad de cosas que todos conocemos en Medellín, pero es muy difícil que alguien esa vocación tan grande lo lleve al arte, ¿cierto? Adicionalmente cuando el arte es como el tiro al aire en la casa, pues Pero es el que artista es el tío, el desocupado de la casa, Sí. el que el papá no le apuesta porque entonces usted qué va a hacer en la vida, el loquito, no sé, ¿cierto? Y muchas veces el frustrado también. Por eso, pero es que el arte es una religión. Sí. Usted la tiene que vivir. Bueno, es que estás dando fe de esa vocación, ¿no? Eso, que no suene esta fe como a una cosa católica, pues y mucho menos en casa de o a Pedro un esnovismo no más, porque hoy ser artista es un caché. No, era que no había otra opción. La única opción era o trabajar, porque nos llamaron a trabajar como artesanos y a pintar flores en artesanías Sabaneta, cerámica Sabaneta, o ser artista. Y hay que ser artista, y para ser artista hay que jugarse la vida. Lo que pasa es que uno no sabía eso hasta que le tocó confrontar la vida. Entonces el cuento con que Pedronel era de acá y no sabíamos y empezamos a ver lo que era de Aranjuez y ese respeto que se tenía y esa convivencia con este espacio tan lindo, pues desde los niños a verlo crecer y luego ver esas entrevistas en televisión del maestro nos llevó a tener más seriedad y más respeto por la profesión, sin entender al maestro Pedronel Gómez, porque Claro, no teníamos ni la capacidad mental, intelectual, artística. No, tranquilo Julio, que nadie entendió, o sea, en vida yo creo que nadie lo entendió, muy pocos dimensionaron su obra, pues ya hasta muy viejo y bueno, ese es el trabajo de la fundación. Promocionarlo, sí, mostrar realmente el vigor de la obra, la vigencia, la importancia que tiene para las artes y bueno, este es el testimonio, Julio, que queremos dar también con los artistas, pero vamos a hablar luego de Pedronel Gómez. En este momento estamos hablando de vos, de esos momentos, de esas anécdotas, lo de los mangos pues fenomenal y yo creo que hay muchos que referencian la casa museo con que venían chiquitos a robar mangos, pero bueno, el maestro los regañaba en algunos momentos, pero ese acercamiento, Julio, a mí me emociona mucho eso, cuando yo conozco personas con algunas dificultades, gracias Sebas, yo digo, bueno, Gracias, ¿cómo es ese momento, Julio, que pasas de tallar la madera, la mesa del escritorio, el pupitre, los restos de algunos materiales, a encontrarte con una cosa que es muy particular? Cuando vos hablas como del mármol de Carrara, el mármol blanco de Carrara, entonces hay unos momentos, Julio se encuentra con unos sobrantes de mármoles que el maestro utilizaba para algunos proyectos escultóricos o para los murales. Pero ya después vos decís, bueno, es que yo me hice traer unos cuantos kilitos, unas cuantas toneladas de mármol de Carrara, pero por puro gusto, ¿ah? Por puro gusto y por Sí, sentirte pero es que imagínate cumpliendo ese sueño. la incidencia del poder que tiene la casa museo sobre mí, sobre el barrio, porque uno en el barrio, entre atentados que lo sufrí, muertos,
asesinatos, atropellos por parte del Estado y uno seguir en el barrio y de un momento a otro de entrar la violencia tan grande a nivel nacional, a nivel de ciudad y estar tan estigmatizados en Aranjuez que nos denominan la Comuna 10 y nos hacen aparte, incluyendo el museo. Nadie puede volver al museo porque está en la Comuna 10, ¿cierto? Entonces nosotros nos rebelamos y empezamos... La Comuna 4, la 10 es el centro. La comuna no, perdóname, la comuna nororiental. Nororiental. Porque sí. ahora ya se denominan por números, pero cuando dividieron la ciudad, que la dividieron la nororiental y la noroccidental. Entonces a usted no le dan empleo, no le dan entrevista, no le dan absolutamente nada, porque éramos de este barrio y no podíamos salir a ninguna parte. Entonces usted vive en Aranjuez, desde la comuna nororiental, chabolín, porque usted ya es ladrón, o es sicario, o es de allí, o es de allá. Entonces nosotros sufrimos toda la violencia por parte del Estado y violencia por parte de los actores armados. Pues yo fui víctima de varios atentados a bala, mis piernas, mi cuerpo dan testimonio, pero eso me formaron porque logré sobrevivir y entender que teníamos que hacer una labor de defensa de las artes y del barrio a través de las artes. Entonces con el maestro Botero Luján, con Fama, empezamos a hacer exposiciones, a reunir los artistas y a presentarnos en exposiciones municipales, ¿cierto? Y a entender el valor del arte y a hablar que teníamos un museo en Aranjuez y que era esto y que era lo otro. Y en estas cuestiones, pues paso de la madera a la piedra talco, que fue una trayectoria importante, pero me llega a mis manos un pedazo de mármol. Y ese mármol alguien lo había encontrado aquí en estas afueras, un pedazo de mármol donde tengo una obra pues que se vendió muy bonita y estaba todo sucio. Me lo regalaron y yo empecé a tallar el primer mármol, que la tengo, el pedazo de piedra, y tengo la primera obra terminada con el mármol del maestro. Luego me di cuenta que era que a veces botaban las piedras en la parte de atrás del muro y pues quién iba a prestar atención a un pedacito de piedra de mármol. Entonces empecé a entender el mármol y empecé a visitar las exposiciones del maestro y las obras del maestro y a analizarlo y a estudiarlo, como a otros tantos maestros, porque uno, lo único que hice fue un conocimiento empírico de todo. La vida me llevó a tener la posibilidad en el barrio Aranjuez, mientras en una esquina estaban matando, en la otra estaban extorsionando, aquí aterrizó en Aranjuez, aquí llegó una tractomula cargada de mármol de Carrara y entonces la gente se hacía alrededor, no se arrimaban porque respetaban el espacio que era el barrio El Rosedal, aquí en San Cayetano, y descargué casi 10 toneladas de mármol de Carrara en bloque perfecto. Entonces se volvió un nido de artistas que visitaban Aranjuez a ver el taller de Julio Londoño y a aprender lo que se tenía que hacer en mármol de Carrara, porque supuestamente era muy costoso y yo lo traje. Era muy difícil. No, era muy costoso, Julio. Era muy costoso, ahora es más asequible, ¿cierto? Y sigue siendo costoso. Pero no lo tenía sino el maestro Pernel Gómez. Y en Aranjuez vuelve y nace la segunda oportunidad de traer mármoles en bloques, perfecto, blanco estatuario. Entonces yo visitaba constantemente el museo y veía y analizaba todo, veía esos bloques ahí, me babiaba con los bloques del maestro. Entonces aprendí a entender cómo se movía, cómo se hacía y me lancé a traer el material. Entonces, mientras estaban en esa época de dureza del 88, del 89, 90, en la plena violencia, que fuimos víctimas fue por atentados casi todos los ciudadanos y desde el barrio de Aranjuez, descargando bloques de mármol, los otros se mataban. Pero todos los que se arrimaron al taller se volvieron escultores. Es decir, de acá del barrio de Aranjuez han salido bastantes artistas que se pegaron al taller de Julio Londoño allí en el barrio Rosedal. Julio, qué bonita esa historia, hombre, y me gusta porque es como la misma esencia de la casa museo, ¿cierto? Como como el arraigo al sitio, ¿cierto? El maestro Pedronel llegó a Aranjuez el año 32, 34 aproximadamente a comprar el terreno y hacer la casa para su familia. Y bueno, también tuvo unas transformaciones el paisaje y el barrio, pero él decidió no moverse de aquí, ¿cierto? Él hasta el último momento estuvo en el barrio Aranjuez, estuvo vinculado siempre como con estos procesos del arte y de la cultura. Muchas veces nos preguntan eso, ¿por qué el museo sigue en Aranjuez, ¿cierto? ¿Y por qué no lo han mandado como a un sitio diferente en esta ignorancia de asuntos?
pero era lo que vos decís, yo lo siento en las personas de Aranjuez que quieren el territorio. Desafortunadamente la mayoría han vivido situaciones pues muy difíciles, pero quieren el territorio, y sobre todo cuando esos vínculos son con el arte, con las letras, con la literatura, con el trabajo social. Y bueno, y lo que vos decís es cierto, Aranjuez es la cuna de grandes escritores, de grandes artistas, músicos. Bueno, hay uno inclusive que me gusta mucho, un locutor un periodista de deportes, que yo creo que va a ser nuestro próximo invitado, porque también recuerdan con mucho cariño el barrio Aranjuez. Está John Jairo Pérez, también el rey de la trova, ¿no? Aquí ha salido bastante gente, una Fosforito, cantera. bueno, todos son una cantera de gente buena, pues, porque también ha habido cantera de gente interesante, pero por otro lado. Es que todo eso nos contaminó, dado el caso de que en un momento dado fui seleccionado para ganarme la medalla Peronel Gómez, categoría oro, por pertenecer al barrio y tener las artes como profesión. Y la tengo exhibida con mucho orgullo, porque fue para mí un triunfo y un reconocimiento ya de categoría. ¿Era mariquera o era un rostro de Peronel? No, era el rostro de Peronel, el rostro del maestro Peronel, sí. Pero lo importante es que siempre nos brindó el respeto y lo pudimos catalizar, asimilar y proyectar, y que para los niños presentes que no hay falencias, las falencias son mentales, ¿cierto? No, porque nosotros estábamos a mí me tocó hacer las primeras horas con un destornillador, le saqué filo y con él empezamos a trabajar, y con una piedra que me encontré que fue la del maestro Peronel. Entonces, si uno tiene sueños con una bola de arcilla o con una piedra en el bolsillo, como la historia de Sísifo, que conquistaba el mundo todos los días, volvía y subía al sol arriba con una piedra. Nosotros somos unos Sísifos modernos, y a través de tener este proceso de reconocimiento ya me dieron la posibilidad de ir a estudiar a Italia, porque vi la necesidad y escuchaba las conferencias del maestro, que allá era donde se aprendía. Entonces, dentro de la mente de uno se proyectó que había que ir a Italia para entender el mármol, para comprar los materiales, para hacer las relaciones. Y desafortunadamente para muchos, para valer uno un poquito más, porque si uno no sale del país, las galeristas y los coleccionistas de pronto no tienen un valor por la obra de uno, porque sigue uno siendo muy local. Cosa que me pasaba frecuentemente cuando yo iba donde un cliente y me veía trabajando mármol de Carrara, y me decía: pero usted, ¿por qué trabaja mármol de Carrara? ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo lo trabaja? Y si usted no ha ido a Carrara. Y yo le decía: pero es que Sonsón estaba lleno de mármol de Carrara y lo tumbó el terremoto, y yo compré todos los pedazos de mármol de Carrara que encontré, ¿cierto? Y hice un montón de obras en pedazos porque había que aprender a hacerlo con lo que se tenía. ¿Sí o no? El maestro Peronel Gómez le tocó hacer lo que tenía en las Montañas Rojas, y luego soñó con tener una gran ciudadela. Se va a hacer a medida que se unan estos espacios de la Universidad Nacional y todo esto, va a ir en camino, pero ese fue el sueño de él. El sueño de él fue tener la grandeza de un museo, que ningún artista tampoco en Colombia había tenido la posibilidad de soñar con tener su propio museo y tener todo bien organizado. Entonces, mire que el ejemplo de él no solamente es pictórico, sino organizativo, empresarial, profesional, porque era una persona de muchas profesiones, era maestro, era ingeniero, entonces es una persona profesional en todo el sentido de la palabra. Y si uno como artista quiere ser profesional, pues no puede andar por las ramas bajas, tiene que profesionalizarse. Y hoy por hoy, inclusive la persona que no maneje tecnología, no maneje inglés, está por fuera del circuito internacional de artes. Porque, ¿qué vas a hacer, pues? ¿Cómo vas a hacer si no tenés acceso a la tecnología o no te defendes con un idioma para cuando llegue un cliente o viajes al extranjero? Entonces necesitamos esa proyección. Y el ejemplo no solamente es pictórico, y te contaba anteriormente que vine a entender grandemente al maestro en conversaciones con Carrasquilla, porque sería un tema de trabajo, de estudio importante. La grandeza del maestro todavía no se ha terminado de medir. Sí. Y de su obra y de la incidencia del museo y de la proyección como persona, como creador, como empresario tal vez, porque se ha manejado muy bien, ¿cierto? Y cómo va a afectar verdaderamente la dinámica de la conservación del museo y la proyección del museo en el barrio y hacia la ciudad, porque el museo se ha ido expandiendo, pasó momentos de insolvencia porque crear un museo es muy difícil, mantenerlo mucho más aún, pero creo que están muy bien administrados, muy bien manejados, y
y debe contar con el apoyo de los artistas que hemos tenido. Por supuesto. La posibilidad de contactarnos o contaminarnos con el arte del maestro Pedronel Gómez. Sí, Julio, no, muchas gracias. Estas conversaciones resultan muy ricas y las debemos hacer breve por el tiempo. Yo sí te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y que nos vayas a recibir para la segunda parte y podamos contar la historia de Sócrates. Aquí pues muchas gracias al grupo de trabajo. A la paciencia de mis compañeros. A la paz. Y seguro aguantarte a vos debe ser pues una cosa muy fregada. Yo creo que no nos sí. haya traído obligados. Pero sí, agradecerte la visita y sobre todo eso, que nos contés de primera mano esto que nos dijiste, esta gratitud del museo también con los artistas que nos acompañaron mucho durante este tiempo que estuvo cerrado. Bueno, no sería como nada nuevo decir que los artistas, las artes y los museos sufrimos mucho el encierro durante la pandemia, pues nosotros tampoco teníamos público y nos debemos al público, ¿cierto? Te agradezco mucho y te quiero, no te conozco mucho, pero te quiero. Esa historia tuya es una bacanería, es contable, es compartible con nuestros públicos. Yo creo que es una buena forma de celebrar los 45 años del museo, los 50 años tuyos de vida artística. Ojalá podamos celebrar también el cumpleaños de Sócrates y hacer un buen trabajo colectivo. Recuerden que esta es la casa, estamos en tu casa, en tu Aranjuez, en tu casa museo, y cuando vengas no te robes los mangos, pues no te volvas a robar los mangos porque ya te caes del palo de mangos, pues ya ahí sí nos complicamos. Sí, pero sí, estamos rodeados de grandes artistas y de pronto futuros seguro que sí. Futuros artistas también o practicantes de la estética y de la plástica. Sería muy interesante de pronto ahorita con la mostrada del museo ver de qué manera podemos seguir trayendo un grueso número de artistas que están viniendo bastantes. Y necesitamos mostrar el museo a un nivel más élite dentro de los mismos artistas. Bueno, podemos mostrarte lo que la colección tan amplia que tenemos, pues, cerca de 3.600 obras de Pedronel Gómez, y es una colección viva. Podemos tener acceso de alguna manera, pues no solamente con las exhibiciones, sino si desarrollamos un taller con tus artistas en formación o los grandes maestros. O los grandes maestros. El maestro también. Alarcón de pronto tener... Bienvenidos. Esta es la casa de Julio Londoño, el escultor, y de todo el barrio Aranjuez y de toda la Comuna 4 y de la mal llamada nororiental. Pero de todo Medellín. Eso fue lo que hizo Pedronel Gómez también, intervenir la ciudad, recorrer la ciudad, mostrarnos cómo era esta ciudad, que no era solamente los grandes empresarios y los rezanderos y todo esto, sino esta ciudad que todavía vivimos tan fuerte, con tantas dificultades, con tantas diferencias. Y ese fue el llamado que nos hizo Pedronel Gómez, y que seguramente su legado está en ustedes, los jóvenes artistas. Sí, los árboles se miden cuando se cortan. Y el maestro todavía tiene que tener un metro muy grande para poderlo medir. Qué bueno, muchas gracias. Así muchas es. Gracias, qué bonito. A usted, muy amable, hermano. Gracias.